tenido ya la presentación del ministro de Defensa, el general Walter Ledesma, del doctor Francisco Tudela, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, sobre temas muy puntuales de la actualidad política que están efectivamente corriendo paralelos con el hecho principal, que es la realización de las elecciones generales de mañana domingo, que por supuesto pues concita el interés no solamente de todo el país, sino también del mundo entero, que está con la mirada puesta sobre el proceso electoral peruano. Está con nosotros el doctor Fernando Tuesta Soldevilla, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, sobre el cual naturalmente recaen todas las miradas. Doctor Fernando Tuesta Soldevilla, muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y dispuesto a contestar las preguntas. Sí, que son básicamente preguntas operativas, pero partamos de un hecho que verdaderamente todo el mundo evalúa cada vez que se habla del proceso electoral. Es decir, mucha gente dice, apresuramos el ritmo. En realidad ha sido muy difícil poder llevar adelante estas elecciones porque el tiempo y los plazos han sido muy cortos, y dentro de la reforma que se ha tenido que operar dentro del Jurado Nacional de Elecciones, naturalmente la reforma de la OMPE también ha sido principalísima y muy importante. En otras palabras, en realidad la gente reconoce que con tiempo récord, bajo condiciones absolutamente singulares, hemos logrado pues tener confianza en que el proceso se realiza en las fechas previstas y dentro de una normalidad y una eficiencia esperables. Esto resulta sin duda interesante. ¿Cuál es su reflexión sobre ese punto? Es decir, todo aquello que se ha avanzado en una carrera contra el tiempo finalmente ha logrado ser suficiente. Así es, Raúl. En realidad en 4 meses, y lo pueden decir cualquiera de los observadores que vienen de diversos países de América Latina y Europa, es un plazo muy corto. Pero si a ello se le debe agregar que hay que reformar esa misma institución, la cosa es efectivamente muy complicada. En realidad esto ha sido así gracias al concurso de cientos de peruanos y ahora miles que conforman la OMPE para estas elecciones, y en segundo lugar también gracias al apoyo de organismos internacionales, Naciones Unidas, IFES de Estados Unidos, IFE de México, y muchos amigos que han venido a ayudarnos en este proceso efectivamente difícil, pero sin cuyo concurso no hubiéramos podido coronar con éxito esto que es no solamente importante para la OMPE, sino para todo el país. Doctor Tuesta, una preocupación que tenemos siempre los peruanos en los procesos electorales, y que usted debe conocer porque usted es un estudioso de los mismos, es la posibilidad de que haya fraude, que haya cochinada, que haya trampa y que se altere pues la voluntad popular. ¿Usted garantiza que esto es imposible de hacer? Mira, Mariel, en tu pregunta ya hay una diferencia, porque antes los peruanos sentían temor que desde la OMPE se dé irregularidades, se provoque un fraude. Ahora los temores lo tenemos en la OMPE, y por eso tú dices si es que puede alterarse. Hemos tratado de todos poniéndose los medios. el peor de los pensamientos, ¿no? Poniéndose así en la cabeza de alguien que quiere realmente trampear. ¿Es posible o no? Vamos por partes. A nivel informático ha sido probado. Nosotros tenemos 3 redes informáticas que no están ni física ni lógicamente interconectadas. La red electoral está absolutamente separada, es una red privada, no se puede ingresar. Las redes de internet ingresan los hackers, hasta el de la CIA. Eso no provoca nada en su interior. Es como que en la fachada de este edificio pues, se provoque daños, pero en la parte interior de las máquinas nada. A nivel del despliegue del material, el material está seguro, el material ha sido ya desplegado en todos los lugares del país, se termina hoy, simplemente en los distritos del casco urbano. No ha habido robos de materiales, no ha habido sobretiros de materiales, que todo esto se especulaba, ¿se acuerda usted el año pasado? Así es. Hemos hecho además incluso la impresión de los materiales con personeros. Finalmente, a nivel de la digitación, ¿no?, que es una parte sensible, muy claro. Antes lo que ocurría era que, por ejemplo, en los centros de digitación se daban parejas, uno digitaba y el otro corregía.
pero estas parejas eran conocidas entre sí. En esta oportunidad se entregan lotes al azar, se digita, luego se cambian los lotes, se vuelve a digitar y hay un momento en que el primer y segundo digitador no sabe si es que está digitando por primera vez o corrigiendo. Si hay una alteración, el propio software lo señala, aparece un tercer digitador y esto va, incluso si es que existiera una tercera digitación distinta al jefe del centro de cómputo. Esto hace que no existan parejas. Y entonces es muy difícil, por decir imposible, que se altere a través, por ejemplo, del digitador, ¿no? Doctor Tuesta, de repente en la parte informática se han tomado muchas providencias, pero hay otras preocupaciones. El tema de las mesas rurales, que fue un tema muy comentado en las elecciones pasadas. Elecciones, mesas donde no hay personeros o no llegan observadores y tal vez haya un coordinador por el centro de votación, pero nadie más. Y que en las elecciones pasadas tuvieron intervención de personal policial o militar directamente en las mesas. Así ¿Cómo es. se va a prevenir esas situaciones? Y mesas que además arrojaban resultados de 150 votos para Perú 2000, ¿no? O 170 votos para Perú 2000. ¿Cómo se va a modificar esa situación o qué prevenciones se pueden tomar? Efectivamente, lo que ocurría el año pasado era que el aparato del Estado trabajaba en función de un candidato. En este momento, ¿alguien puede decir que el aparato del Estado trabaja para algún candidato? Bueno, hay quienes dicen que sí, que para Toledo. Bueno, le planteo ese tema porque la verdad es que la gente lo dice. ¿Por quién va a votar? ¿Toledo? No sé. No sé, supongo que para... No sé cuál es el símbolo. Nosotros votamos en blanco, somos imparciales, existe la neutralidad. Quiero aprovechar la oportunidad de la pregunta para decir lo siguiente. En estos 4 meses yo me he reunido con el señor presidente de la República en 5 oportunidades. No ha existido una palabra, alguna insinuación que pueda haber provocado un cambio de rumbo de la política de la OMPE en relación, por ejemplo, a la neutralidad. Una sola palabra, una sola insinuación. Esto ha sido así a lo largo, a su vez, de todo el proceso, pero con todos los órganos públicos, empezando por los ministerios. No ha existido, además, una sola línea en los informes de observación, tanto nacionales como internacionales, en relación a irregularidades o probable dolo de la OMPE, pero también intervención de ministerios o fuerzas del aparato estatal. Por lo tanto, en relación entonces a las mesas rurales, ¿puede que algunas mesas rurales no haya personeros? Puede. ¿Quiénes determinan quiénes son miembros de mesa? El sorteo, los ciudadanos. Va a haber coordinadores de local y cada 10 mesas en todo el país, lo garantizamos nosotros. Pero la mejor garantía, obviamente, de la defensa de los intereses partidarios son los propios personeros. Y no exista ninguna directiva, ninguna posibilidad, además de alterar digamos, en un sentido, cualquier tipo de votación, eso se hubiera conocido, pero tampoco existe ninguna denuncia que nos implique. Ahora, que algunos puedan querer alterar, seguro, ¿no? Pero que eso vaya a comprometer, para empezar, a nuestra organización, de ninguna manera. En esta revisión de posibilidades del fraude, que es la pregunta originalmente planteada por Mariela, hay todavía 2 elementos que tendrían que ser analizados. La participación de las Fuerzas Armadas, en relación con lo que ha ocurrido en ocasiones anteriores, por un lado, y por otra parte, en la medida en que los partidos políticos tengan o no acreditados personeros, llevarán o no ventaja a los efectos de los resultados finales, por lo menos en provincias. En relación a las Fuerzas Armadas, hemos tenido coordinaciones con el general Walter Ledesma. Él incluso públicamente señaló su deseo de no aceptar la famosa acta para las Fuerzas Armadas. Nosotros tenemos que entregárselos a ellos de todas maneras por ley, no podemos incumplir la ley. Lo que nos manifestó es que lo único que van a hacer es recibirlo y luego almacenarlo. No existe voluntad de interferir en el proceso, solo acompañarán a nivel de seguridad, por ejemplo, el transporte, van a asegurar los locales de votación y hasta donde yo tengo entendido tampoco ningún informe
se ha señalado algún tipo de intervención a favor de algún candidato a nivel de las Fuerzas Armadas. O sea que en eso hay una diferencia sustancial con lo que ocurrió el año pasado con lo que ocurrió en el 95. Bueno, no sé si es que en un lugar se hacen polos, por ejemplo, o algo por el estilo, se pintan paredes a favor de los guarniciones militares y digamos, aledañas. Yo no tengo conocimiento, además no solo lo decimos nosotros, creo que ustedes también como medio de comunicación lo han constatado, ¿no? Respecto al software, el señor Stein, el jefe de la misión de la OEA, siempre tiene metáforas interesantes. Dijo que la OMPE tenía el traje, tenía el terno listo, pero solamente faltaba plancharlo. Todos estos cuestionamientos que se hicieron al software luego de los simulacros han sido solucionados al 100%, al 80%. Por ejemplo, la Unión Europea señaló que lo que aparecía en pantalla no era lo mismo que lo que contenía el disco duro o la memoria de la computadora. Habían problemas también con los reportes de provincias que eran lentos, la comunicación con provincias era lenta, y una serie, digamos, de cuestionamientos señalados a lo largo de la semana. En relación al traje arrugado, ya fue planchado, porque esa es una metáfora que lo hizo hace ya varios días atrás. Ya la lavandería ya cumplió. Totalmente. Ya era un problema de algunas costuras, también se han arreglado. El día de ayer, de los 17 errores no sustanciales, se habían corregido y probado 15, quedaban 2, pero 2 que tenían que ver, uno efectivamente con un reporte sobre la numeración de una mesa, y otro tenía que ver con un reporte también a nivel presidencial, que lo habían solucionado y estaban probando hoy día a las 8, a las 9, a esta misma hora, estaba ingresando los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones, a las 11 los personeros, pero hoy nada día van a tiene estar que ver, a las 11 los personeros. sí, pero nada tiene que ver con que el sistema funcione. El sistema funciona, el sistema corre, el sistema transmite, el sistema entrega votos a quien le corresponde, suma bien. Lo que dijo, perdón, para finalizar, la señora Eva Zetterberg era algo que yo se lo manifesté, pero eso fue ya hace 3 días. Cada mediodía, digamos, era una noticia distinta. Que estamos revisando hasta el último, sí, hasta congelar la versión que debe ser en la tarde, que es la versión que se va a utilizar. ¿Por qué se hace hasta ahora? 4 meses. Hay que volver a recordar. Si hubiéramos tenido un mes más, hubiéramos tenido un software congelado, quizás 2 semanas antes. Así es, hemos corrido contra el tiempo. La verdad que esto ya escapaba ya del control nuestro, pero con un poco de tensión, pero llegamos bien, felizmente. Yo lo escuchaba a usted ayer precisamente también señalar que en realidad pues hay una serie de planes de contingencia, que finalmente si fallara todo, absolutamente el software y tal, volveríamos un poco al sistema tradicional, pero tampoco habría posibilidad de que se frenara propiamente el cómputo y los resultados finales. Vamos a poner un caso que no va a ocurrir. Imaginemos pues que no se puede transmitir de ninguno de los 57 centros de cómputo. Imposible. Imaginemos ese caso. Eso no quiere decir que las computadoras no funcionen. Ellos operan con energía eléctrica. Se ingresa la data, se quema un disco y se transporta a la central. ¿Que demora? Sí. Bueno, en Estados Unidos, el país que más veces ha realizado elecciones en el mundo, que tiene todo adelantado, se demoraba 1 mes y medio en un condado en Florida. Pero estoy hablando en escenarios imposibles. Así todo, es importante decir eso, ¿no? No se pierden los votos, no se pierden las actas. La voluntad popular va a ser respetada. Para eso existen controles variados, para eso los partidos tienen su copia, pueden impugnar resultados, tienen todo el derecho a hacerlo. Además, deben hacer ahí donde no están.